Hola Londra, buenas noches. Ya les revisé, entonces le voy a hacer algunas observaciones. En el marco teórico, bueno, aquí lo que está marcado con rojo y tachado hay que quitarlo. Se justificó todo el trabajo. En el orden, ¿verdad? Que hay que, según como estaba revisando el título, hay que incluirlo de esta manera. Entonces, hay que hablar sobre la desvinculación familiar porque el título ve que es la desvinculación familiar, es lo primero que tiene que haber, desvinculación familiar. ¿Qué es? ¿Cuáles son las posibles causas de una desvinculación familiar que se estén dando dentro del grupo de chiquitas que usted está trabajando? ¿Cuál es el rol o cuál debería ser el rol del padre y madre en el vínculo familiar? ¿Cuál sería ese ideal? Luego, relaciones sociales. ¿Qué es relaciones sociales? ¿Qué se va a entender por relaciones sociales? Pero no es solo poner concepto, por ejemplo, Vargas 2018 dice que relaciones sociales es esto, sino también hacer como un diálogo suyo con el autor. Relaciones sociales de los niños y las niñas, relación entre los padres e hijos, características o importancia. Usted escoge cuál, o características o importancia, pero no las dos juntas o por separado. Puedes buscar también qué dice Piaget con las relaciones sociales y el vínculo familiar. Y luego viene todo lo que es apego. Todos los títulos y subtítulos van en negrita con letra S, normal. Así. Aquí es de quitar. En la referencia, abajo, en la bibliografía, sí se escribe la J. Dentro del documento no se escribe la J. Solamente Gonzalo 2015 dice que el apego puede definirse como, y ahí empezamos. No hay que terminar con cita. Siempre hay que hacer un comentario de esta cita. Entonces nunca se debe terminar con cita. Eso es el ideal. Aquí igual, ¿verdad? Entonces aquí le puse en algunos, pero ya después en adelante no se los puse, es de revisar y quitar. Luego, aquí dice que esto lo dice Gonzalo, todo este tipo de apego. Pero si todo este apego que está aquí, yo no sé si es cita o es parafraseado. Si es cita, hay que buscar qué va entre comillas y si es parafraseado, hay que ver qué es lo parafraseado y colocarlo un poco mejor, porque así no sabemos. Por ejemplo, al terminar punto aquí, ya Gonzalo dice que solo esto. Y de aquí para abajo no menciona a Gonzalo. Entonces esto sí habría que arreglarlo. Todo esto marcado en amarillo. La idea es, bueno aquí, ¿verdad? En niños y niñas. Siempre hablar de los dos o de la niñez. Eso fue que no lo comprendí. Aquí igual todas las mismas observaciones de aquí para abajo. Las que están arriba hay que hacerlas abajo. ¿Verdad? La fuente M, Calero M. Todos hay que revisarle. Las niñas, los niños y los. Ve, todo esto hay que revisarlo. Hogares adoptivos. Bueno, esto es porque no. Aquí era porque faltaba una letra. Esto hay que mejorarlo. ¿Verdad? A ver si es cita. De aquí, todo esto parte de aquí. Yo no sé si es cita. ¿Verdad? Porque vea que están con comillas, pero no tiene número de página, no dice. Y está separada en párrafos diferentes. Entonces, toda esta parte no la comprendí. De igual manera en este, si es una cita más de 40, iría así. Y faltaría el número de página. Toda esta parte de artículos también se requiere modificar porque no sabemos qué número de página, de dónde se sacó. Solamente está citado pero no dice cómo. Entonces si ocupa ayuda con eso, entonces podemos ver cómo virtualmente nos podemos reunir para ayudarle y explicarle. Igual que toda esta parte de aquí. Bueno, en realidad de aquí para abajo hay que revisarlo, qué es mayor de 40 y qué es del autor, porque solamente están como puestas algunas cosas copiadas y no sabemos cómo es. Deberes y derechos no los necesitamos hasta el momento. Déjelo en un documento aparte por si todavía se va a ocupar. Entonces hay que trabajar en lo que falta arriba. El marco metodológico, bueno, esto es de quitar, colocar esta. Aquí le di vuelta para que no diga Barrantes R 2016, sino que diga, según Barrantes 2016, su interés, el paradigma naturalista centra su interés en estudios de. Y falta el número de página, no lo agregamos. Aquí es agregar esto. El enfoque cualitativo.
aquí explica un poco, pero falta decir qué es. Entonces, en este mismo libro, ahí dice que es un enfoque cualitativo. Entonces, usted dice qué es, explica y deja esto aquí. Aquí es quitar el efecto, más bien sería quitar esa palabra y ya quedaría bien. El tipo de estudio, en este mismo libro busque estudios descriptivos, de tipo descriptivo, y lo explica y después deja todo esto aquí para abajo. Luego, aquí es de agregar dónde asisten las niñas. Bueno, se infiere en las niñas, pues la población que se trabajará. Explique aquí, por favor, por qué va a trabajar solamente con niñas, porque en todo lado habla de niñas, pero no sabemos por qué. Entonces, en este momento puede de una vez hablar de niñas. Aquí, colocar quién las coloca ahí y por qué, ¿verdad? Que fueron colocadas en las casas. Las tías, si usted sabe cuáles son los requisitos o las cualidades que debe tener esas tías, puedes escribirlas para ampliar la información acá. Esto es lo mismo. Aquí. La idea es que si usted termina con punto aquí, aquí terminó la idea. Entonces hay que quitar los puntos, aunque los tenga, y colocarlos donde vaya. Ahí en ese caso no iría. No comenzar con cita, sino que comenzar con información suya, cita, y no terminar con cita, sino con un comentario suyo. Ah, bueno, aquí, fuentes primarias, aquí explica, pero tiene que decir de dónde sale. Proporcionan datos de primera mano, entonces son las niñas, hay que hablar también de las niñas aquí. Fuentes secundarias ya serían libros, revistas, artículos, tesis, entonces hay que hablar de ello aquí. Aquí está todo con mucho espacio y no está, yo lo justifiqué, pero al parecer quedan como espacios aquí hay que corregir todo esto. En esta primera fase o esta primera etapa dice identificación del problema inicial. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Hablar de cómo fue que usted, qué problemática vio y cómo surge el tema. Y cuando usted va a eso, usted tiene que colocar que se visita las aldeas SOS, se lleva una carta. Entonces, en ese momento, porque aquí ya comienza el apéndice, entonces, ver apéndice A. Inmediatamente, el apéndice A tiene que estar abajo. Búsqueda de material bibliográfico. Explica cómo buscó, en cuáles. Observación al campo. Entonces, aquí, a ver, apéndice B. Porque tienen que estar esas observaciones al campo. ¿Cómo registró usted la información? Entonces, ver apéndice B, que es el diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces, puede agregar el diagnóstico. Luego, aquí yo le taché porque se repite aquí. Elaboración de instrumentos. Técnicas de instrumentos. Todas esas hay que unirlas. Entonces, van a estar aquí arriba. Elección y técnicas de instrumentos para la recolección de información. Entonces, usted tráigase las técnicas para acá. Tiene que decir el concepto. Bueno, usted hace la introducción, que es técnica. La observación, ¿qué es? O sea, el concepto de observación, ¿qué es? ¿Cómo se va a utilizar? Y a quiénes va a observar. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Y por qué es importante? La entrevista. ¿Qué es la entrevista? ¿A quiénes se va a aplicar la entrevista? ¿Y por qué se va a aplicar la entrevista? Los instrumentos, en lugar y todo lo demás. ¿Qué es la lista de cotejo? ¿Cómo está estructurada esa lista de cotejos? En 2 partes, en 3 partes. La primera para observar qué, la segunda para... Eso hay que incluirlo aquí. Entonces es de ampliar. Y muy importante, por ejemplo, citarlo. Ya vamos por el apéndice B. La observación sería, qué sé yo, el apéndice B, porque ya está aquí la entrevista. Cuando usted termina, entonces ver apéndice C. Inmediatamente tiene que estar bien acomodados abajo. Entonces todo esto es observación. La observación, pero aquí no dice ni quién lo dice, ve que está entre comillas. Ah, porque está separado. Entonces, Barrantes dice que la observación es el producto, pero no solamente usted dice y dice cuál es la importancia, porque aquí solamente está diciendo, sería como un documento que solo da definiciones, no amplía más
a lo que estamos viendo, un trabajo de investigación. Entonces la observación es el producto que usted lo coloca y dice cómo se va a llevar a cabo en su trabajo final de graduación, al igual que la entrevista, cómo. La dramatización y todos los que usted incluya también deben estar ahí explícitos. Este cuadro, cuando ya tenga usted todo corregido, el capítulo 1 más este, entonces trabajamos en los objetivos y hacemos este cuadro, ¿ok? Entonces primero vamos a trabajar en todos los otros puntos de arriba. Aquí en las consideraciones éticas, ese aquí igual tiene que ser B, dice apéndice B, pero ya no sería el apéndice B, sería el apéndice D o etcétera, etcétera. Entonces hay que corregir estos apéndices. Este cuadrito del cronograma también hay que corregirlo, pero entonces corrijamos primero todo aquello que me interesa más que esos cuadros.